La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Bienvenidos nuevamente a este su programa del repaso de la lección. Agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de estar esta semana nuevamente con ustedes. Después de algunas pausas técnicas que tuvimos por vacaciones y salidas, hoy volvemos nuevamente para estudiar la lección número 9, Controversias en Jerusalén, que esta lección que se va a estudiar para este sábado, el último sábado del mes de agosto, y poder entrar a lo que va a ser el último mes del trimestre estudiando allí el libro de Marcos. Como siempre, le agradecemos a ustedes por tomar el tiempo de compartir con nosotros el repaso de la lección. Y como siempre lo decimos, desde aquí de New Jersey, auspiciado por esta conferencia de New Jersey, llegamos delante de ustedes para poder darle herramientas y poder complementar el estudio que ustedes hacen a través de la semana. No te olvides de compartir este mensaje, no te olvides de poder pasárselo a aquellos también que sería de beneficio espiritual para ellos el poder tener la oportunidad de poder así también crecer espiritualmente a través de estas enseñanzas. Y como siempre nos acompaña el pastor Albert Pérez, el pastor Daniel González, en este repaso de la lección, a la cual le damos una cordial y sincera bienvenida. Gracias, pastores, por estar con nosotros. Gracias por sacar el tiempo y poder compartir este tiempito con nosotros. Pastor Daniel, bienvenido. Gracias por estar en esta hora con nosotros. Gloria a Dios, un placer y un privilegio para mí nuevamente encontrarnos para seguir estudiando la palabra. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor Albert. Bienvenido para usted también. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya que le di la bienvenida, también aproveche a introducirnos esta lección número 9. Muy bien, gracias, pastor. Gracias, pastor Daniel, pastor Federico. Qué bueno estar de regreso en nuestro repaso semanal de nuestro estudio de escuela sabática. Controversias en Jerusalén. Es interesante, pastores, que entramos ya al capítulo 11 de lo que la Biblia nos describe de Marcos, y en el capítulo 11 al 16 es algo que vamos a ver. Del 1 al 10 tomó describir, Marcos describe 3 años y un poquito, casi 3 años y medio del ministerio terrenal de Jesús. Pero ahora estamos en el capítulo 11. Ya el capítulo 11 al 16, pastores, está tratando prácticamente la última semana del ministerio de Jesús. Así que aquí desacelera la narrativa para entonces a entrar a los detalles más profundos, posiblemente como algunos consideran en la teología. Y al desacelerar la narrativa, los estudiosos llegan a la conclusión es que ahora Marcos quiere tener mayores detalles de una parte de la historia de Jesús, como es la conclusión de su ministerio terrenal. Y cuando hablamos de controversias, uno de los elementos, desacelerar, la narrativa. Ahora hay otro elemento importante, pastores, que en la primera sección, específicamente capítulo 2, capítulo 3, nosotros encontramos a Jesús siendo protagonista de 3 controversias, 5 controversias, mejor dicho. Pero ahora lo encontramos en esta sección de esta semana protagonizando 6 controversias y se intensifica el dilema de conflicto de ministerio terrenal de Jesús. Y específicamente, compañeros, hoy vamos a estar tratando de la última, Marcos 11, la última semana, especialmente la Pascua, y Jesús ya está en Jerusalén. No está en territorio gentil. Ya Jesús en esta ocasión no está en Gadara, no está en territorio ajeno, está en territorio de Jerusalén. Y vamos a estar viendo, compañeros, cómo Jesús
centraliza su última semana porque tiene mucho que decir y mucho que hacer para nuestra población en Jerusalén. Jesús tiene lecciones tal que, vean compañero, interesante que Jesús pudo haberse ido su última semana de ministerio a territorio gentil donde mucho tenía aceptación por la provocación de milagros, tenía aceptación porque era el Cristo que se compadecía, que tenía misericordia, que tenía compasión, que tenía gracia. Pero Jesús corre un riesgo porque sabe que su ministerio tiene que llegar al cumplimiento profético. Y su riesgo es, no importando su propio bienestar, pero sino sobreponiendo su ministerio que tenía que llegar a un cumplimiento. Y es por eso, Pastor Federico y Pastor Daniel, que Jesús ya entra al mundo de la controversia en Jerusalén porque está sobreponiendo su ministerio antes que su propio bienestar en el ministerio terrenal. Así es. Y no, y lo interesante, ¿verdad? Es que cuando nosotros vemos, claro, uno no puede echar en menos la parte anterior del ministerio de Jesús, ¿no? El ministerio de Jesús fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Pero el dedicar tanto tiempo esta última semana, es que esta última semana era clave. Lo que iba a suceder esta semana iba a reafirmar todos los años anteriores. Pues si no se reafirmaba esta semana y los sucesos que iban a pasar con Jesús y los cumplimientos de las profecías de Jesús, lo demás no iba a ser valedero, ¿no? Entonces no es que Marcos menosprecia el resto de ministerio de Jesús, solamente varios años en 11 y ahora casi la mitad del libro para utilizar esta última semana, sino que al final hay que recordar que estas últimas semanas de Jesús era la más importante para que todo lo demás pudiera tener una realidad. Y esta última semana empieza con la entrada triunfal, ¿no? En cumplimiento de esa profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9 y 10, cuando habla de que el rey iba a venir sobre un asno. Y así empieza esta semana, ¿no? Y Pastor Daniel, ¿pudiera usted hablarnos acerca de la entrada triunfal Claro, que tuvo el Señor Jesús, ¿verdad? Allí en Jerusalén. Y lo que gracias. me da más cosa, ¿no? Más coraje, cómo los judíos viendo las profecías cumpliéndose todavía no creían y no entendían. Igual que nosotros hoy, pastor, el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, estaba viviendo esa semana climática, una semana decisiva. Hoy día de pronto hay mucha gente también asistiendo a una iglesia, yendo a una campaña evangelística, siendo llamado por el Señor para tomar una decisión. Y nuestro consejo es: tome la mejor decisión, decida por Cristo, porque los dirigentes judíos, incluso la multitud que acompañaba a Jesús, muchos de ellos estaban desenfocados y tristemente por la historia sabemos que eligieron mal, eligieron rechazar al Mesías. Y oiga como lo estoy diciendo, Jesucristo demuestra con la entrada triunfal a Jerusalén asuntos muy importantes. El pastor Albert decía que se cambia el relato y de venir muy acelerado ahora se pone más detallado. Y hay un detalle que debemos notar en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. La primera, Él lo planifica. No es un asunto que sale así espontáneo y a la gente se le ocurrió proclamarlo como candidato a ser el Mesías. No, Él lo planifica. ¿Y cómo sabemos que lo planifica? Eso muestra inclusive de Cristo su poder profético. Jesucristo conocía la profecía de Zacarías, Zacarías capítulo 9, capítulo 10, donde la entrada del Mesías a la ciudad de Jerusalén era descrita. Y como él conocía esa profecía, imitó prácticamente la forma en cómo Salomón entró a su coronación. Por allá en Primera de Reyes capítulo 1, nosotros vemos cómo entra Salomón a su coronación montado sobre un borriquito, sobre un pollino. Bueno, Jesús sabía que en Betfagé había un pollino, que ese pollino no había sido montado por nadie, y él manda a buscar el pollino. Sabemos también que Jesús
prevía que podía haber oposición a que los discípulos que él enviaba trajeran el pollino, y él entonces le dice lo que deben responder los discípulos cuando les pregunten por qué está haciendo eso. Así que muestra Jesús allí su poder como profeta. Ahora es evidente que la planificación está dada, y lo que causa curiosidad y causa asombro en Jesús es que ustedes recordarán que Jesús siempre pidió: no le digas a nadie, no, ve, pero no lo digas a nadie, en secreto. Cada milagro que él hacía era: mantén tranquilo, sin mucha alboroto, no lo digas. Pero ahora Jesús acepta, planifica entrar de manera triunfal a Jerusalén. Este es un acto y es un momento cumbre. El Señor ahora está diciendo: yo soy el que soy, yo soy el que ustedes esperaban, yo soy el Mesías. Sin embargo, cuando uno termina de leer el relato en Marcos capítulo 11, el versículo 11, los dirigentes judíos no lo querían. Los dirigentes judíos estaban como abismados de ver que entra una multitud a Jerusalén, la gente gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y daban voces, daban gritos y ponían palmas y ponían sus mantos. El Señor estaba entrando como un rey. Y los dirigentes judíos fueron sorprendidos. Y ellos ahora, ¿qué hacemos? Los soldados romanos, me imagino, estaban a la expectativa de si se armaba un conato, un alboroto o algo. Pero Jesús tranquilamente no precipita los acontecimientos, porque todavía esa semana tenía muchas cosas que hacer. Y al entrar a Jerusalén, se desliza entre la multitud. Dice el versículo número 11 que Jesús vio todas las cosas ahí en el templo. Él entra por la puerta este, una puerta que está tapiada hoy día porque están esperando que el Mesías venga y no quieren, no quieren que entre al templo. Y en esos 18 kilómetros que abarcaba toda esa área del templo, allí Jesús entró. Pero Jesús, de manera muy calladita, con sus discípulos, se retira. Esa entrada triunfal marca un hito, marca el cumplimiento profético donde Jesús, él declara, acepta, planifica que él es el Mesías. Bueno, pastor, gracias por hablarnos un poco acerca de este suceso, ¿verdad? Tan importante que tiene que ver con la entrada triunfal y el destacar ese hecho, ¿no? Eran profecías cumplidas delante de sus ojos, ¿no? Eran cosas que ya estaban profetizadas y que de forma alguna no estaban hechas al azar y que hablan de que Dios estaba haciendo un cumplimiento, ¿verdad? De la profecía y de las palabras, ¿no? Luego pasamos entonces allí a Marcos capítulo número 11, pero en el versículo del 12 al 26, pues aparece una historia que algunas veces uno podría decir, bueno, ¿para qué estaba puesta allí, no? Que es la maldición del árbol allí, la purificación del templo. Pero, Pastor Albert, ¿pudiera hablarnos de estos sucesos registrados en Marcos 11, 12 al 26? ¿Será que tenían algo que ver el uno con el otro? ¿Cuál cree usted? ¿Por qué Marcos los puso allí para que nosotros lo pudiéramos leer hoy en el 2024? Bien, pastor, es curioso, compañeros, cuando nosotros nos sentamos a estudiar y vamos superficialmente, simplemente una historia que transiciona de una higuera a un templo. Y pareciera que Marcos agarró simplemente lo que le iban narrando o lo que en algún momento le testificaban y demás, y comenzó a redactar historia tras historia. Pero aquí hay un análisis de redacción que consideran algunos. Análisis de redacción es la conexión de dos historias para dar un mensaje o llegar a un fin. Análisis de redacción era un método utilizado para llegar a un fin específico. No es que agarró una higuera y Marcos comienza y pasa otra historia. Les vamos a transicionar un poquito esta historia. Jesús está viniendo de camino de Betania, de regreso a Jerusalén. Recuerden que llegó a Jerusalén, salió, ahora Marcos sigue enfocado en Jerusalén. Dice, ahora viene de Betania y viene en camino a Jerusalén. Eso está aproximadamente, pastores, unos 3 kilómetros. A esa distancia de 3 kilómetros, el Jesús siendo Dios y siendo humano, siente hambre.
y ve a la distancia una higuera frondosa. He tenido la oportunidad, estoy seguro que nosotros también hemos podido ver una higuera, un árbol frondoso, y entre sus ramas y hojas frondosas encontramos el higo, una fruta muy común para el territorio en Jerusalén. Ahora, lo que vamos a ver a continuación, compañeros, hermanos, amigos que nos sintonizan y nos ven, es la cuarta historia sándwich. Si ustedes se recuerdan el modelo sándwich que hemos hablado, de que comienza una historia, se introduce otra en el camino y luego vuelve a la historia primaria. Este es el cuarto modelo sándwich que encontramos. Así que Jesús se encuentra con la higuera. Desdichadamente, la higuera tenía la apariencia, mas no tenía fruto. Y Jesús maldice la higuera y le dice: nunca más tendrás fruto, nadie más comerá de ti. Jesús entra al templo y se encuentra con otro escenario. Si ustedes recuerdan, el escenario donde Jesús ve que el templo está siendo un centro comercial, un centro de comercio, lo que utilizaban para los sacrificios, que era justificable para el Antiguo Testamento, el ofrecer sacrificios, pero ahora se vuelve un descontrol. Y yo quisiera, pastores, traer a énfasis. Hay cosas que nuestra iglesia pudiera ser justificable, pastor. Era justificable que hubiera para poder ofrecer el sacrificio, la venta y demás. Sin embargo, lo justificable se había vuelto en beneficio propio, a intereses, conflictos. El centro ya no era solamente el sacrificio, sino el bienestar de los que vendían las ofrendas para el sacrificio. Y Jesús hace lo que conocemos el complot de la purificación del templo. Ahora, Jesús está vinculando dos pasajes del Antiguo Testamento cuando él está haciendo esta acción o cuando él toma esta determinación. Lo primero, él insiste que el templo es un centro de oración y él está atrayendo a su mente lo que el profeta Isaías dijo en Isaías 56:7, que su casa iba a ser casa de oración para todos los pueblos. Así que Jesús, pastores, vean qué interesante. Jesús, según algunos comentaristas, no está en contra de la ofrenda que se estaba dando para poder ofrecer el holocausto en el sacrificio. Está en contra de la acción humana de hacer de la ofrenda el primer negocio, la prioridad en el templo. Dice, señores, el templo, la prioridad en el templo no es el bienestar de ustedes, sino casa de oración para todas las naciones. El propósito lo perdieron. El propósito, ya el templo no se convirtió en el centro de encuentro de oración, sino se encontró como el punto de negocio para la ofrenda de sacrificio. Y pastores, esto puede llamarnos, podemos estar en el templo muchas veces, pero la pregunta es, ¿qué están siendo nuestros templos? ¿Casa de oración para todas las naciones? ¿Lugar de salvación para todos los que necesitan salvación? ¿O pueden estar siendo lugares donde simplemente nos sentimos cómodos nosotros para adorar y satisfacer nuestra necesidad? Aunque el templo también busca satisfacer la necesidad espiritual, pero habían perdido el propósito, pastores. Ya no era casa de oración para las naciones, sino era un beneficio para ellos lucrarse de la ofrenda ceremonial que estaban teniendo. Y la pregunta que pudiera traer a la práctica, pastores, es: ¿están nuestros templos cumpliendo el propósito por el cual fueron establecidos para hoy en día en New Jersey, en Estados Unidos y fuera de nuestras fronteras? Lo segundo que Jesús ataca es que luego que le dice que los líderes han convertido el templo en cueva de ladrones, según Jeremías 7:11. Y aquí está, pastores, ¿en qué se han convertido nuestros templos? El problema es que Jesús no está en contra de la ofrenda ceremonial. Jesús está en contra en lo que habían convertido el centro de adoración. Jerusalén, pastores, para que tengamos un concepto que conocemos, amigos, Jerusalén era el centro donde estaba el templo y de las naciones, venían de todo lugar, venían a adorar. El propósito era que del norte, del sur, del este, el oeste,
se congregaran de las naciones, judíos, gentiles, que luego vemos eso más adelante, se convirtieran a venir a Jerusalén al encuentro, el lugar de adoración, casa de oración para las naciones. Pero ahora Jerusalén no tenía casa de oración para las naciones, sino tenía otro propósito que no era el propósito de Dios. Nuestras iglesias fueron establecidas para la proclamación, y eso es lo que debiéramos de considerar. ¿Estamos siendo centros de proclamación? Y bueno, hilo lo que usted termina diciendo, ¿no? Con la historia sangüe al final. ¿Por qué el Señor maldice la higuera? Porque no estaba cumpliendo su propósito. Estaba allí, era época de fruta, estaba allí dando que tenía que dar fruta, tenía apariencia, pero no tenía. Y al final el Señor maldice eso y le dice, mira, no, hasta aquí, nadie más va a comer fruta. Y por eso al día siguiente, cuando ellos pasan, ya no hay fruto y lo Correcto. mismo puede suceder en nuestra iglesia, pues, o sea, nuestra iglesia no se está concentrando en lo que tiene que ser, está siendo usada quizás para otras cosas y al final, si no estamos con pura apariencia y no estamos dando los frutos necesarios, pues entonces hay condenación de alguna forma también en nuestro estilo de iglesia como somos. Perdón, pastor, Entramos entonces, ajá, quería, perdón. ya que usted, la conexión, si se nos pasaba, la conexión que hace la higuera con el templo, que Marcos tiene muy clara su conexión es, pastor, la higuera atrajo a Jesús por la apariencia, tenía apariencia de una higuera con frutos. Jerusalén tenía una apariencia, pero estaba atrayendo a la gente, no como casa de oración, sino como lugar donde encontrar la ofrenda para el holocausto. Y esa era la comparación que estaba trayendo. Lo siguiente, pastor, Jesús maldice una higuera porque no daba alimento. Y encontramos también que tenía un problema, no daba alimento. Jerusalén estaba allí, pero no daba fruto, estaba corrompido por el sistema. Mm, Y en tercer lugar, Jesús desecha la higuera, pero restaura el templo. Y esa es la ah, conexión que estaba buscando. así es. Bueno, gracias, pastor. Pastor Daniel, entramos entonces a Marcos 11, la parte final de Marcos 11, el principio de Marcos 12, hablando acerca de la autoridad de Jesús y hablando acerca de los labradores malvados. ¿Qué nos puede comentar acerca de estas dos citas mencionadas en la lección? Está en mute, pastor. Está en mute. Sí, sí, gracias, pastor. Reflexionando lo que ustedes están analizando, pienso yo que el conflicto o las controversias, la primera controversia que debemos tener es con nosotros mismos. Si nosotros no estamos en conflicto con nosotros, con nuestra manera de pensar, podemos pretender que estamos bien o que estamos en la verdad y no dejamos que nada más entre a nosotros. Tristemente, los dirigentes religiosos se enfocaron más en su propia manera de entender las cosas, de pensar las cosas. Hoy puede pasar lo mismo. Hoy el Señor puede estarnos enviando mensajes y nosotros nos cerramos y no los aceptamos. La controversia siempre será entre la mentira y la verdad. Y debemos preguntarnos nosotros, porque la verdad es progresiva, si el Señor quiere sacarnos de una mentira y llevarnos a una verdad. Y no ocurrir lo que ocurrió con los dirigentes religiosos, que tristemente ellos, en vez de buscar aceptar el llamado que el Señor les estaba haciendo, muchos de ellos se cerraron. La historia nos cuenta que cuando Jesús saca y limpia el templo, no tuvo oposición. Imagínense ustedes, allí más tarde, o sea, realmente no se atrevieron y al día siguiente ellos deciden quitarle autoridad a Jesús y lo hacen preguntándole justamente sobre su autoridad. Y la pregunta es, ¿y quién dijo que podías hacer eso? O sea, ¿con qué autoridad tú limpiaste y hiciste lo que hiciste y tumbaste lo que tumbaste? ¿Por qué y con qué autoridad tú lo haces? La pregunta depende del tono. Si es como lo acabo de decir, se ve que están buscando controversia contra Cristo. Otros pudieran decir que ellos llegaron allí diciéndole
¿y con qué autoridad tú haces esto? O sea, como con interés de ver si él realmente es el Mesías o no es el Mesías. Pero no, no era así. Sí hubo quienes fueron tocados por los mensajes de Jesús esa última semana, pero tristemente la mayoría estaba en contra. Y esa pregunta era maliciosa. Era una pregunta que buscaba controversia. Si Jesucristo decía que lo hacía con autoridad divina, pues ellos enseguida decían, no, no eres Dios, tú eres sencillamente el hijo de un carpintero. Y buscaban desacreditarlo por su origen. Y si él decía que la autoridad con que lo había hecho era de él mismo, una autoridad humana, entonces ellos lo iban a poner en ridículo porque no tenía como hombre autoridad de hacer eso en el templo. Jesús, sabiendo que la pregunta era para entramparlo, él responde con otra pregunta. Entonces le lanza la pelota a ellos y ahora los que se encuentran entrampados son los dirigentes religiosos, quienes Jesús les pregunta, bueno, yo les voy a decir a ustedes con qué autoridad hago esto si ustedes me responden una pregunta. Y la pregunta es acerca de Juan el Bautista, si el mensaje de Juan el Bautista era de Dios o era de hombres. Y ellos sabían que si respondían de una manera o de otra, ellos iban a quedar mal. Si decían que era de Dios, Cristo les iba a decir, ¿y por qué no lo obedecieron? Y si decían que era humano, todo el pueblo que estaba alrededor en ese momento, que era tiempo de Pascua, que más o menos Jerusalén tenía 40, 50 mil habitantes, pero en el tiempo de Pascua se llenaba muchísimo más. La gente estaba escuchando a ver qué respuesta iban a dar ellos. Y si decían que era de hombres, les iban a caer encima porque ellos consideraban a Juan profeta de Dios. Así que no pudieron responder y la mejor respuesta que dieron fue no sabemos. Y Jesús les dijo, bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Cuando esto ocurre, queda aparentemente el partido empatado. Nadie respondió, el uno respondió, el otro no respondió, pero lo que yo quiero llamar la atención es a la oportunidad que Cristo le estaba dando a los dirigentes religiosos de abrir sus ojos. Y Jesús entonces les cuenta una parábola que está descrita al inicio de Marcos, el capítulo 12, y es una parábola terrible, porque era común las parábolas, pero en resumen, ustedes saben, la parábola es que un hombre tenía una viña, plantó, y cuando llegó el momento de cosechar los frutos, los trabajadores no quisieron, se rebelaron, se opusieron y expropiaron ese terreno y esos frutos. Y el dueño de la finca mandó a mensajeros, los golpearon, los apedrearon y finalmente él dijo, voy a enviar a mi hijo para que, como es mi hijo, lo van a respetar. Y los malvados tomaron al hijo y dijeron, bueno, como este es el heredero, si lo matamos nos quedamos con esto y es nuestro. Y lo mataron. Esa parábola que terminó de una manera muy sorprendente porque no era lo común, no era lo que debía ocurrir, no era lo legal, Jesús estaba haciendo un llamado justamente a los que lo estaban escuchando acerca de su actitud de rechazo hacia el Señor y cómo fueron enviados profetas, cómo fueron enviados muchos mensajeros al pueblo de Israel y lamentablemente no aceptaron, más bien los apedrearon y mataron a Juan el Bautista y finalmente Jesús llega como el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, y ahora él decía lo que iba a ocurrir, que lo iban a matar. Lamentablemente, la gran mayoría no cambió su actitud. Y es un llamado para nosotros también. Es interesante, pastor, lo que nos comenta, ¿no? Porque eh, ya el ataque ya comenzó a ser frontal, recio, parecía que ellos como que sabía que se les acababa el tiempo, el diablo sabía que se les acababa el tiempo y por todos lados estaban ataque y ataque y ataque a Jesús. Y bueno, esa parábola terrible, ¿no? Terrible. Y cuando usted habló de expropiarme, me acordé de Venezuela y lo que pasaba, ¿no? Pero terrible que ni respetando al hijo, y era lo que ellos mismos decían, mira, o sea, aquí yo les he mandado profeta, profeta, y ustedes no han prestado atención, le voy a mandar a mi hijo a ese y preste, y al final terminan matándolo también. Es interesante, es interesante. Y creo que Jesús ya había dejado claro a través de la historia de su ministerio que él tenía la autoridad de Dios, solamente que estaban buscando ya la forma para entramparlo y ver cómo apresarlo. Luego entra entonces otra controversia, Pastor Albert, que es la controversia del tributo, la controversia de la resurrección también, ¿no? Hasta ahora vamos a buscarlo, entramparlo por allí. ¿Cuál era el problema que estaba sucediendo allí? Pastor, estaban ensañados a poder hacer tropezar el ministerio de Jesús.
como usted mencionó, estaban ensañados. Lo que ellos no reconocían en el plan divino, que era parte del proceso, la profecía, lo que Jesús tenía que llegar a hacer la ofrenda de sacrificio. Nosotros encontramos al punto tal, pastor, según Marcos, que estos llegaron a estar al punto tal de reconocerlo, hasta el punto de querer entrar en ese conflicto de engaño, de reconocimiento. Llegan al punto donde lo quieren entrampar una vez más y comienzan a hablar del tributo o de los impuestos como nosotros conocemos. Y lo ponen en una trampa donde al admitir Jesús que debía pagar tributo, implicaba ser condenado por el pueblo. Y al admitir que no, implicaba ser condenado por Roma. Porque sabemos bien, o debemos de saber, pastores, que el no pagar tributo era considerado como un delito grave en el imperio o la fuerza romana. El querer atribuirse, ser exento de no pagar impuestos, entraba al delito grave, y un delito grave era meritorio de opresión o de ser reprimido o optado por el imperio romano. Pero Jesús sale de una manera sutil, como siempre, con la sabiduría del cielo. Dice, miren, señores, tenemos que saber entender a dar al César lo que es del César. Pero no deja singular o de manera muy única, particular, esa respuesta, sino que la asocia diciendo, pero a Dios lo que también es de Dios. De esta manera, él estaba saliendo del compromiso diciendo que si estaban bajo los beneficios que podía provocar o la protección romana, debían de cumplir. Y hay un libro que conocemos, hemos mencionado, Deseado de todas las gentes. La escritora dice que al estar bajo la protección o ya sea bajo la dirección romana, tenían la responsabilidad de cumplir con los compromisos del imperio romano. Pero Jesús aprovecha a enfatizar, decir, pero no se olviden que también a Dios hay que promisionar y poner lo que a Dios le pertenece. Así que él no deja de una manera soltera la respuesta, sino que lo asocia a lo que también debía llegar. Y más adelante, eso eran los fariseos los que están haciendo eso. Ahora se unen los seduceos, otro grupo religioso que toma esta sociedad de poder decir, a este tenemos que llegar y tenemos que sacar provecho de cómo ponerle un alto. Y ahora los seduceos, que era un grupo especialmente que creía sobre los 5 libros de Moisés. Los seduceos era un grupo sacerdotal que aceptaba los 5 libros, no creían en la resurrección de los muertos. Ahora dice, ahora es nuestro turno. Y comienzan a decir, mira, tú dices, y la escritura dice que si una persona se muere y no dejó descendiente, y la esposa, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Con quién toma la herencia? Entonces dice, bueno, en este caso, esta se debe volver a casar, pero esta debe ser casado con un pariente, hermano. Y dicen ellos, ajá, y entonces, cuando llegue el día, ¿de quién va a ser esposa este? ¿Del primero o del segundo? Jesús sale de esta trampa tomando 2 respuestas. En su primera respuesta, Jesús describe que el poder de Dios en la resurrección indica que en el cielo ya no existirá matrimonio. Señores, no será ni del primero ni será del segundo. El cielo ya no tendrá constitución de poder aceptar el matrimonio de quién va a ser pareja. Lo segundo que Jesús da en defensa de esto, pastor, y voy por el tiempo, es que Jesús habla, dice, señores, hay una resurrección. Y él habla citando Éxodo 3, donde habla el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Al ser un Dios vivo, él enfatiza que Abraham, Isaac y Jacob les da a entender que Dios los va a resucitar. Está mostrando que él es el Dios el cual tiene potestad sobre los muertos y ellos van a resucitar.
Así que Jesús sale de esta controversia diciendo, señores, en el cielo ya no hay más matrimonio, no es reconocido. Y lo segundo, Éxodo 3, Dios de Abraham, Isaac y Jacob serán resucitados porque soy el Dios de la resurrección. Bueno, pastor, y Daniel, y al final aparece ahora un escriba. Primero había sido un fariseo, después un saduceo, ahora un escriba, pero este escriba sí no venía con mala intención. Gracias a Dios, este simplemente había escuchado la respuesta que Jesús había dado y se acerca a Jesús y le pregunta cuál es el mandamiento de todos, ¿no? Y entonces Jesús le empieza a explicar, pastor, ¿cuál es el gran mandamiento? Pastor Daniel. Bueno, hermanos, esto es una gran bendición. Dentro de todo, Jesús tenía, dentro de todo ese ataque, todas esas preguntas maliciosas, porque el pastor Albert lo dijo así por cuestión de tiempo muy rápido, pero yo les invito a ponerse en la escena. Jesús está en la última semana, ve cómo está el templo, él limpia, purifica el templo, trata de hacer entrar en razón a los dirigentes religiosos. Los dirigentes religiosos se ensañan más contra él, porque desde Marcos 11, 18 se ve que querían era matarlo y tenían un complot, como dijo el pastor. Y esos ataques constantes para tratar de hacerlo caer y agarrarlo por algo que se equivocara para poder matarlo era constante. Y en medio de todo eso llega un hombre que, cuando leemos Marcos capítulo 12, versículo 28, vemos que él se acerca también y dice que él reconoce que las respuestas de Jesús son buenas. Oyó discutir y sabía que Jesús había respondido bien. Esa frase es muy diciente. Así que eso le da a este hombre en nuestra escena que podamos decir que vino sinceramente buscando al Señor. Él hace la pregunta que todos conocemos acerca de cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús le responde que el mandamiento más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el alma. Ese amor a Dios, poner a Dios en primer lugar y amarlo. Y Jesús entonces le da una ñapita más, le añade un plus y le dice que el segundo es igual y es semejante al primero de amar a Dios, que es amar al prójimo como a uno mismo. Y este hombre ve que Jesús contesta bien. Ahora, lo interesante, y es donde yo quiero destacar y enfatizar mi comentario, es en qué pasa con este hombre. ¿Qué sucede con este hombre? Porque Jesús le contesta bien. Y cuando nosotros vemos más adelante, Jesús habla un poquito acerca de los holocaustos, de los sacrificios, yéndose a los versículos 32, 33. Y Jesús añade diciendo, bueno, esas cosas ya no van a tener valor, como decía el pastor Federico, ya todo ese sistema que estaba en el templo, eso no será necesario. Lo importante es que amemos a Dios y lo pongamos en primer lugar. Y entonces Jesús le dice, voy a leer Marcos 12, versículo 34, Jesús le dice a este hombre, cuando Jesús vio que el escriba había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Lo único que te falta es que reconozcas, que aceptes quién soy yo. Yo soy el Mesías. Y eso pasa con mucha gente hoy día. No estar lejos del reino no es lo mismo que estar en el reino. Y mucha gente hoy dice, yo no soy mala persona, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo creo en Dios. Pero se quedan allí, cerquita del reino, pero no dentro del reino. Y yo quiero hacer un llamado, pastora, que si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, como el único que puede responder y ayudar en toda su vida, lo haga hoy. Porque eso es lo que el Mesías estaba buscando, salvar a su pueblo. Y hoy día Jesucristo está también queriendo salvarnos a nosotros. Oye, pastor, interesante esa última reflexión, ¿no? No es estar lo mismo cerca del reino que dentro del reino, ¿no? Y ahí está el llamado para todos aquellos que todavía no han aceptado al Señor, que lo puedan hacer de corazón. Gracias, Pastor Daniel. Gracias, Pastor Albert, por compartir con nosotros esta lección número 9. La semana que viene estaremos estudiando la lección número 10 y estaremos entrando ya a los últimos días del Señor Jesús. Así que los invitamos a que puedan acompañarnos y puedan estar con nosotros. Que Dios me los bendiga y que puedan ayudarnos también a compartir este mensaje que de corazón y cariño lo hacemos para ustedes. Que el Señor los bendiga en el lugar donde ustedes estén.